trasladado, por la expresión que muchos de sus señorías o que muchos de sus portavoces han trasladado, hay bastantes probabilidades que el decreto ley no resulte convalidado. Y lo digo, señorías, porque, por supuesto, nuestra obligación es encontrar puntos de encuentro, ser capaces de buscar aquello que nos une. Es que quiero que quede constancia que el Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos. No sé. No sé la risa de la señoría de la bancada del Partido Popular. Debe ser que no están atentos a los mercados financieros. Debe ser que a ustedes no les interesa en absoluto cuál es en este momento la capacidad de España de colocar su deuda, cuál es la capacidad de España de endeudarse en los mercados. Parece que ustedes no leen que en este momento la subasta de deuda se culmina. Silencio, por favor. Inmediatamente, que estamos trabajando con los mercados financieros a un tipo de interés negativo. Por mucho que les moleste a sus señorías, este país es solvente y este país es atractivo para los inversores. Señora ministra, en primer lugar, agradecer el tono de sus palabras, que es bastante diferente al que nos tiene acostumbrados en la Comisión, en la Diputación y en esta Cámara. ¿Cómo puede decir en esta Cámara que tienen ustedes liquidez de sobra? ¿Por qué no pagan los ERTEs, señora ministra? ¿Por qué solo pueden alcanzar el 1% de los solicitantes del ingreso mínimo vital? Dentro de poco ustedes van a tener que dejar incluso de pagar las nóminas. ¿Cómo vamos a creer la palabra de un Gobierno que nos ha hablado aquí de informes falsos? ¿Cómo vamos a hablar aquí de la palabra de un Gobierno que oculta el número de fallecidos por el COVID-19? ¿Y cómo vamos a creer la voluntad de consenso y de diálogo de un Gobierno que falta continuamente a la verdad, incluso con el comité como elemento? Y, señoría, señor Terol, ¿puede usted decir que este Gobierno no ha levantado el teléfono para hablar con el Partido Popular? ¿Usted lo puede decir que este Gobierno no ha levantado el teléfono? Pues miente. Miente. Y usted lo sabe, porque usted particularmente ha estado en contacto con el Ministerio de Hacienda. No, usted lo sabe, señor Terol, y lo sabe el Grupo Parlamentario Popular, que hemos contactado, señor Casado, ¿verdad? Otra cosa es que no con usted no, con su grupo. Otra cosa. Señorías, por favor. Disculpen, señoría, pero esta qué expresión, ¿eh? Disculpen. ¿Cómo que es que contactar con cada una? Pues no, sí, pero se lo voy a explicar. Si no se contacta con el señor Casado y se contacta con el grupo parlamentario, no es una gestión que permita acercar la posición del Grupo Popular. Solo el señor Casado representa en la gestión del Grupo Popular. Jamás está el señor Casado en esas gestiones. O sea, que ¿cómo queda? ¿Cómo que ha ido soberbia por parte del Ejecutivo? Hemos hablado, y yo particularmente he hablado con el alcalde de Zaragoza en el mes de agosto, particularmente, y se lo pueden ustedes preguntar a su compañero, con el alcalde de Zaragoza. Por tanto, no mintamos en la tribuna, no mintamos. Bueno, pues muchas gracias, señora ministra. Ya ha recuperado el tono de siempre. Veo que vuelve a ser usted la misma y que vuelve a pensar que el Partido Popular es un adversario y no un necesario colaborador para sacar adelante un Real Decreto. Primer error, señora ministra. Usted vuelve a insistir. Este no es un problema del Partido Socialista con el Partido Popular. Es un problema del Partido Socialista con el municipalismo. Es un problema del Partido Socialista y del Gobierno, incluso con sus propios socios. Tuvo que ir usted ayer a la desesperada a negociar hasta última hora para cambiar el contenido de su Real Decreto, que usted sabe que no es modificable, para lograr que no se resquebraje ni siquiera su Gobierno. Es un problema con el conjunto de formaciones políticas que tienen representación en el municipalismo. Por cierto, señora ministra, ya que me habla a mí de si yo contesto las llamadas de su jefe de gabinete, que por cierto no he recibido ninguna desde hace una semana, ¿ha contestado usted la carta de los alcaldes que le mandaron el 7 de agosto? Señora ministra, ¿ha contestado? ¿Ha contestado, señora ministra, el manifiesto de 31 alcaldes de 14 formaciones políticas que le dijeron que se equivoca? Esto no es un problema del PP con usted, es un problema de usted
que le falta sensibilidad y le falta voluntad de diálogo y de consenso para llegar a un acuerdo con el conjunto del municipalismo. Dice usted que llamó al alcalde de Zaragoza. ¿Es verdad? Y le dijo que cualquier interlocución que se pudiese producir entre el Gobierno y los ayuntamientos habría de ser a través de la FEM. Y entonces vimos declaraciones en la prensa del presidente de la FEM diciendo que él no era el intermediario de nadie y, por tanto, no ha habido interlocución. ¿Qué pasa? ¿Que se llamaron para que nadie contestase las llamadas de un partido que tiene 2.860 alcaldes frente a los 2.600 que tienen ustedes? Termino, insisto. Mire, señoría, yo tengo educación. Señoría. Les pido silencio, por favor, y que respeten el uso de la palabra. No está permitido interrumpir a quien tiene el uso de la palabra. Y en estos momentos es la ministra de Hacienda. Tenéis que escuchar en esta Cámara del Partido Popular una apuesta por el municipalismo, hablar de que los alcaldes puedan utilizar sus recursos, hablar de que según ellos los alcaldes no tienen que tener límite para el gasto en sus políticas y en sus competencias. Señorías, si no fuera algo tan serio, sería un auténtico chiste. ¿Acaso, señor Terol, la ley de estabilidad no es obra del Partido Popular? Ay, ya empiezan a gritar por otros lados de... Claro, señorías, cuando hay una pregunta por favor, incómoda, silencio. siempre sale alguna de sus señorías gritando por el fondo de la banda. Vaya a ser que me distraiga. No me va a distraer. Lo vuelvo a preguntar. ¿Acaso no es el Partido Popular el autor de la ley de estabilidad presupuestaria? ¿No es el Partido Popular el que durante una década no ha dejado que los ayuntamientos utilicen sus remanentes? ¿Es así? Ustedes no tienen ninguna voluntad de ayudar a los ayuntamientos. Usted dice que el Partido Popular no hizo nada, solo hizo una ley de estabilidad presupuestaria porque dejaron ustedes un agujero en el año 2011 de 92.000 millones de euros de déficit público, señoría. Le recuerdo a ayuntamientos socialistas como el de Alcorcón, a cuyo alcalde ganador del Partido Popular en el 2011 le dejaron ustedes, los gobiernos socialistas, 612 millones de euros de deuda. O el Ayuntamiento de Aranjuez, donde dejaron un agujero de 200 millones de euros de deuda, que parece que la ley de estabilidad presupuestaria era un capricho del Partido Popular. Fue porque ustedes arruinaron al conjunto de los ayuntamientos de España. Por cierto, ¿quiere una solución, señora ministra? Ayer el autor de la norma dijo en televisión, el señor Montoro, le dijo que usted puede suspender en situaciones excepcionales la ley de estabilidad presupuestaria. Claro que puede hacerlo, no quiere hacerlo. Por cierto, ¿dónde está el informe de la Abogacía del Estado que dice que esta es la única solución? Porque usted ya cambió el argumento y dijo que la Abogacía no había dicho que esta era la única solución. Al final terminó diciendo, después de mentir, dijo que en realidad solo era un informe de legalidad, que el Real Decreto es legal. Bueno, veremos si es legal constitucionalmente por la invasión de la autonomía local. Pero en cualquier caso, señora ministra, por favor, no venga a decirnos que es la única solución y cuáles son nuestras propuestas, si se lo he dicho. Y nuestras propuestas son las propuestas del conjunto de alcaldes que tienen representación parlamentaria. Permitir a las entidades locales gastar el conjunto de sus remanentes de tesorería. ¿Cómo? Oiga, modifique el objeto de las inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo. ¿Sabe quién creó las inversiones financieramente sostenibles, señora ministra? Porque no lo creamos nosotros en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se creó a continuación una disposición adicional sexta. Yo era alcalde entonces, señora ministra. Fuimos nosotros para ayudar a los ayuntamientos que iban saneando sus cuentas a que pudiesen gastar. Aquí nuestra portavoz era la alcaldesa de Logroño y lo pudo hacer gracias a una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los que no permitíamos gastar, no, los que hicimos que se acabase con la deuda que ustedes habían dejado en el conjunto de ayuntamientos de España. Nuestra propuesta es que creen un fondo de transporte de 1.725 millones de euros. Nuestra propuesta es que dejen a los ayuntamientos participar de los fondos europeos. Nuestra propuesta es que atiendan a aquellos que de verdad trabajan por los ciudadanos, que son los alcaldes de todos los ayuntamientos de España. Gracias, señor González. Leyes. Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales. Comienza la votación.
Presentes 143 más 206 votos emitidos telemáticamente, sí 76 más 80 votos emitidos telemáticamente, no 67 más 126 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. Por lo tanto, queda derogado el Real Decreto Ley.